Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos a Leonardo Cervera, que es el secretario general del EDPS, del Supervisor Europeo de Protección de Datos, que, como muchos sabéis, es la autoridad responsable de la supervisión del tratamiento de datos personales por parte de las instituciones europeas. Por ejemplo, el otro día dijo que el uso de Cisco Webex, de la herramienta de videoconferencia de Cisco, se ajusta a derecho, cuando lo hace, en este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hacen más cosas, ¿no? Como asesorar al legislador europeo en asuntos de protección de datos o participar como secretariat, como se diga esto, en el EDPB, en el Comité Europeo de Protección de Datos. Leonardo se incorporó a la Comisión Europea en el 99 y al EDPS en el 2010. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, es máster en Derecho Europeo por la Universidad de Granada, de la que yo soy gran admirador, y fellow de la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Con Leonardo vamos a explorar, en modo relámpago, el business case o la necesidad estratégica de sacar el reglamento de inteligencia artificial ahora, seguido de un análisis a vista de pájaro de la forma en la que la nueva avalancha legislativa comunitaria afecta al trabajo de los profesionales de la protección de datos y la posible necesidad de hacerle, digamos, un mericondo al marco legal, ¿cómo se llama esta mujer japonesa, ¿no? Al marco legal comunitario para despejar el armario, por ponerlo así, y simplificar nuestras vidas. Vamos a ello. Leonardo, gracias por venir. Gracias por invitarme. Qué bien, un gusto tenerte por aquí. Si quieres, por empezar por la parte más urgente, es ¿por qué tenemos el reglamento de inteligencia artificial? ¿Cuál es el razonamiento incluso para ser el primer regulador de esto a nivel mundial? Yo creo que lo que la Unión Europea está intentando conseguir, y yo lo apruebo al 200%, es repetir el efecto Bruselas que conseguimos con el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos. Siendo los primeros, con el peso que da la autoridad moral de la Unión Europea, pues ya se establece un estándar que, que nos permite jugar sobre nuestras propias reglas. Entonces yo creo que es estratégicamente importante sacar ese reglamento los primeros. La dificultad es no hacerlo demasiado eh, inflexible, porque al ir los primeros, lógicamente, es posible que no todo lo hagamos bien. No contamos con la experiencia del segundo o del tercero. Entonces hay que hacerlo lo suficientemente flexible para poder adaptarlo más adelante. Claro, muy bien. Tiene sentido. Ser el primero significa que quien venga después, teniendo en cuenta que el mercado al final no va a cumplir con 4 o 5 estándares, cumplirá con uno y los demás tendrán que intentar que sea siempre parecido, ¿no? Para no tener que... Eso tiene sentido. Y el efecto Bruselas, ¿crees que ahora que vamos a por algo tan horizontal y esta idea de que inteligencia artificial, claro, toca una parte de protección de datos, toca una parte de seguridad de productos, ¿verdad? Eh, toca una parte, incluso acaricia derechos de autor en cuanto a declarar las fuentes y demás? Y luego hay unos principios básicos que realmente permanecen incluso o subyacen incluso por debajo de Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? De transparencia, responsabilidad proactiva, eh, uso justo o fairness o como sea. Entonces, ante las críticas de por qué sacar algo tan específico en vez de haber atacado cada cosa en su espacio, ¿no? Pues producto, protección de datos, eh, ¿cuál crees que es la respuesta mejor a tener un instrumento específico de inteligencia artificial? Yo creo que lo más importante para promover algo nuevo
es dotar al mercado y a los operadores de seguridad jurídica. Y entonces un reglamento de estas características a nivel europeo, aprobado con amplia mayoría, yo creo que da la seguridad jurídica que necesitan los operadores. Estamos hablando de que las administraciones públicas y los operadores privados van a tener que hacer inversiones muy importantes. Entonces, hay que darle seguridad jurídica de que estas cosas se van a poder hacer y cuáles son los límites de lo que no se va a poder hacer, básicamente. Por eso decía yo que tiene que ser lo suficientemente general para no eh, asfixiar ese espacio enorme que hay entre lo que es inocuo y lo que está prohibido. Hay que ser suficientemente liberales para que ese espacio, que es el 80, posiblemente el 80%, se pueda experimentar un poquito con él. Y por eso todo esto de los espacios de pruebas, digámoslo así, ¿no? Porque eh, abren un poco ventanas para que circule un poquito el aire y la innovación se desarrolle. Pero yo creo que si no le damos al mercado, a los operadores, esa seguridad jurídica con un reglamento europeo, va a ser muy complicado ayudar al despegue de la inteligencia artificial en Europa. Y por eso también pienso que es tan buena idea, en la medida de lo posible, combinar el regulador de inteligencia artificial con el regulador de protección de datos, ponerlos bajo el mismo techo, porque no se puede regular la inteligencia artificial sin la protección de datos o viceversa, están condenados a entenderse. Entonces, por eso nosotros desde el Supervisor Europeo hemos cogido esta oportunidad como algo histórico, porque verdaderamente nos permite reinventarnos y llevar la protección de datos a otro nivel, que es el nivel de la cuarta revolución industrial. Esa era exactamente mi siguiente pregunta, porque he visto el tuit del EDPS contando que empezabais a asumir estas responsabilidades en lo que respecta a las instituciones europeas y tal, y de estirar, ¿no?, la responsabilidad, la competencia hacia inteligencia artificial. Y justo me llamó la atención porque pensaba esto mismo. La misma crítica que se hace de que el reglamento de inteligencia artificial, por ejemplo, el uso prohibido, a lo mejor podría haber estado ya prohibido mirando a la Carta de Derechos Fundamentales o mirando al propio reglamento de protección de datos. Pero como que hay una cierta redundancia desde fuera, por lo menos los profanos vemos una cierta redundancia, pero hace que a la vez, precisamente por haber tanto solapamiento, tenga sentido que las autoridades de protección de datos se hicieran cargo de esto. Y esta era justo mi pregunta, porque en el reglamento de inteligencia artificial se han creado estos nuevos organismos, ¿verdad?, supervisores para específicamente esto. Y Mar España, en el evento de la PEP, que estábamos los dos, dijo que habría estado bien entender qué va a hacer cada uno. Ahora que se ha dicho en España que va a estar en La Coruña, por ejemplo, este organismo supervisor, y que a lo mejor tenía sentido haber, no sé si lo dijo ahí o luego lo leí en un tuit también, que tenía sentido reforzar las capacidades, el músculo, los recursos que tiene la autoridad española. ¿Crees que todavía hay margen para que cambie esto de tener otras 27 autoridades supervisoras y pudieran a lo mejor fortalecerse del mismo modo que pasa con el EDPS, que pudiera pasar esto a nivel nacional, o ya no hay margen? Yo no sé si hay margen a nivel nacional, porque eso es más difícil vamos, de coordinar a nivel europeo. Es decir, es muy difícil para un actor europeo como el supervisor decirle a España o Alemania cómo debe organizar el sistema en su propio país. Eso es complicado. Pero a nivel europeo, desde luego que hay margen. Y es ahí donde nosotros nos estamos centrando. Yo lo estoy diciendo públicamente y no me importa, tiene cierto riesgo decir estas cosas, pero yo creo que a estas alturas de mi carrera mi responsabilidad es asumir este riesgo. Yo creo que el mayor peligro que tiene ahora mismo el reglamento de inteligencia artificial a nivel europeo es una gobernanza incompleta. Y como hemos aprendido mucho con la gobernanza incompleta del Reglamento General de Protección de Datos y los defectos objetivos que tiene
el sistema este que hemos organizado de 27 autoridades nacionales que se coordinan, pero luego en realidad es Irlanda la que recibe la mayoría de las quejas y, en fin, pues deberíamos de evitar ese mismo error con el tema de la inteligencia artificial. Por eso, desde el supervisor, estamos diciéndole a todo el mundo que nos quiere oír que hay que diferenciar lo que es la gobernanza a nivel local o nacional de lo que es la gobernanza a nivel europeo. La gobernanza a nivel local o nacional posiblemente es el 98%. Es decir, son cuestiones locales que cada país podrá organizar en la manera que quiera. Yo pienso que es más eficiente juntar protección de datos e inteligencia artificial a nivel nacional también. Pero si un país decide hacerlo de manera diferente, vale, muy respetable. Pero luego hay ese 2% que es a nivel europeo, que es el que toca a los grandes jugadores, digámoslo así. Y para ese 2%, nosotros estamos diciéndole a los negociadores del reglamento de inteligencia artificial que debería de haber una autoridad europea, netamente europea, sobre la base de una lista de gatekeepers, como se está haciendo con el Digital Market Act, el Digital Service Act. Es decir, deberíamos poder identificar quiénes son los 6 o 7 grandes actores en materia de inteligencia artificial, someterlos a una autoridad europea, y esa autoridad europea tiene poderes para intervenir rápidamente y corregir cualesquiera errores que se puedan dar en la supervisión, ¿no? En el funcionamiento del desarrollo de la inteligencia artificial. Yo creo que esto es casi tan importante como la sustancia, digámoslo así. Y es algo que hasta ahora no se ha discutido bien. Y por eso nosotros estamos ahí intentando cambiar esto. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Sergio, pero a mí, con la experiencia que tengo, es que esto me parece fundamental para el éxito del reglamento. Desde fuera, esto es lo que a mí me dice mi lógica limitada, ¿no? Con lo poco que he vivido, lo mismo, que de repente ver 27 autoridades y que todo va a pasar por un sitio cuando se trata de grandes empresas. Vale, entonces pasando a otra cosa, ¿no? No solo es el tema de inteligencia artificial, sino que también tenemos ahora esta avalancha de normativa que mucha gente está peleando con digerirla. Claro, de repente en agosto tenemos que empezar a aplicar el DMA, entiendo que es el 25 de agosto, creo. El DSA ya está también ahí. El reglamento de gobernanza de datos, entiendo. El Data Act. Y todo esto, al final, todos pegan un pequeño mordisco o le meten un poco de esteroides según de qué se trate al Reglamento General de Protección de Datos. Y entiendo, claro, desde el punto de vista del EDPS, en la medida en la que, bueno, sí, os compete en cuanto a la participación en el EDPB, pero no en cuanto a las instituciones, ¿verdad? Estas pequeñas cosas que estaba yo viendo y por atajar. El DMA, el Digital Markets Act, introduce digamos que restringe las bases legales para el tratamiento en el caso de tratarse de un gatekeeper, cuando se aspira a combinar diferentes datasets de diferentes servicios. Ya no pueden descansar si vas a combinar pues, WhatsApp con Facebook, por ejemplo, ya tiene que ser con consentimiento. El Data Act introduce portabilidad o extiende la portabilidad más allá de lo que hasta ahora era contractual y consentimiento a, por ejemplo, interés legítimo para Internet of Things. El Digital Services Act introduce limitaciones en publicidad conductual para artículo 9, para niños y para categorías especiales. Todo esto, para digerir esto bien ahí fuera en el mercado, ¿tú crees que esto no va a tener un impacto fuerte sobre la capacidad que tiene la gente de adaptarse o de comprender el marco legal, incluso cuando no se les aplique todo por no ser una gran plataforma o un gatekeeper? ¿Cómo ves esa avalancha de normativa en cuanto a complejidad? Si esto es una pregunta. No, 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 es una reflexión que viene sobre un conocimiento profundo como el que tú tienes, Sergio, del
el funcionamiento de esta legislación y del mundo digital. A mí me gusta poner el símil de pues el poblado este en el salvaje oeste, ¿no? Donde, bueno, pues no ha habido orden ni ley y aparecen por allí de vez en cuando los desesperados, esto pegando tiros y tal. Y un día llega el ferrocarril, llega el sheriff, llega el departamento de sanidad y empieza a poner orden en el tema, ¿no? Y claro, pues te puedes imaginar allí a los granjeros y a todo el mundo descolocado con todo esto, ¿no? Pues yo creo que está pasando un poco eso, ¿no? Hemos vivido un periodo, yo creo, demasiado largo de descontrol y con esta falsa premisa de que para que la innovación se desarrolle hay que romper las cosas y moverse rápido y todas estas cosas que se decían. Y ahora pues la Unión Europea está poniendo orden, digamos, el sheriff llega a la ciudad, ¿no? Y claro, esto va a ser difícil de gestionar porque se tenía que haber hecho antes y se tenía que haber hecho más gradualmente y ahora de repente está llegando el departamento de calidad de las aguas, el sheriff, el inspector veterinario, está llegando todo el mundo a la vez y claro, eso está creando mucho lío. Eso es un problema. Y el otro problema que tenemos, en mi opinión, y nuevamente lo que yo voy a decir, alguien lo puede usar en contra mía y decir, mira, es que Leonardo no cree bastante en la protección de datos, pero yo lo tengo que decir. El problema es que el GDPR se hizo pensando mayoritariamente o sobre todo en el ángulo protección de los derechos de los ciudadanos, lo cual está muy bien, pero no se hizo tanto pensando en el ángulo eh, sociedad de la información, nuevas tecnologías, nueva economía digital, nuevos desarrollos en materia de inteligencia artificial. Eso no se miró tanto como se miró lo otro. Claro, para, como digamos, la obra está incompleta, ahora por, se está intentando arreglar con otras normas que están saliendo. Pues por eso tenemos el Data Governance Act, el Data Act y todas estas cosas que se dice, no, esto no toca el GDPR, no, pero vamos, sí que lo toca. Y lo que está haciendo es, digamos, son distintas maneras de afrontar el mismo problema, que es cómo hacer compatible el tratamiento de los datos con la dignidad y el respeto al individuo. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, hay un enfoque muy tradicional, muy rancio, en mi opinión, que según el cual cualquier tratamiento de datos personales requiere del consentimiento expreso de la persona y porque es un derecho fundamental ¿tá? Y luego está la realidad de nuestra tecnología que va por otro lado y donde la mayoría de nuestros ciudadanos están ya bastante habituados a que los datos sobre ellos se utilicen y se intercambien y con ciertas limitaciones y cierto orden, pero es así. Y con la inteligencia artificial no te digo ya, porque es que no se entiende la inteligencia artificial si no hay una explosión en lo que son los procesamientos de datos. Entonces, yo creo que ha llegado la hora de que guardemos, digamos, lo bueno del GDPR, sus principios, pero seamos un poquito más pragmáticos y liberales en lo que es el tratamiento de los datos personales. No, que se trate los datos personales per se no está mal, es necesario en una economía digital. Lo que hay que identificar son maneras para hacer esos tratamientos respetuosos con el ciudadano. Y en ese sentido las empresas también tienen que cambiar el chip, tienen que verdaderamente comprender que no basta con hacer privacy notices de 50 páginas y mandar falsos consentimientos, tienen que verdaderamente que organizar sus cosas bien, con privacy by design, con departamentos de ética, y no veo yo todavía a las empresas suficientemente mentalizadas de que esto es necesario en su modelo de negocio. Muy bien. Es verdad. Se percibe, incluso se ha hablado de esta idea de fanatismo de la privacidad, porque de todo al final salen extremos y llega un momento que parece que esto es un pecado, ¿no? Ya capital tocar dato personal. Y es verdad que, claro, de hecho se demuestra y tiene sentido que el valor del dato, y ahí entiendo el tema de la gobernanza, ¿no? Incluso
en la distancia ahora, mirando para atrás, ¿no? Pues parece como que hubiéramos estado salpicando diferentes conceptos en diferentes cuerpos normativos y, por ejemplo, pues portabilidad tiene una pieza en cuanto a descentralización, claro que tiene una pieza de competencia, pero tiene una pieza de gobernanza. Y ahora la idea de gobernanza y de espacios seguros de datos médicos y de aprovechar lo bueno del dato y de que se pueda investigar, que la gente aprecie lo positivo que tiene compartir el dato, a lo mejor había unas esferas independientes, se han ido mezclando porque teníamos portabilidad en el reglamento, ahora portabilidad en el DMA o interoperabilidad entre mensajería. Tenemos tantas cosas que a veces apetece empezar de cero y decir, aquí voy a poner protección de datos, aquí voy a poner gobernanza, aquí voy a poner competencia. Pero bueno, entiendo que la evolución de las cosas pues nos van obligando a ir parcheando donde toca y que al final, pues como dices, ¿no? Tiene que haber, con el tiempo, el instrumento que tenemos a mano entiendo también que es el que nos permite reaccionar y no todo se puede. Yo creo que efectivamente tú lo has definido muy bien. Hay que hacer alguna clase de reset, porque el nivel de complejidad y de solapamiento no para de crecer, y eso no ayuda para la seguridad jurídica, que es lo que necesitan los operadores. Por eso yo veo esto del reglamento de inteligencia artificial una oportunidad para ese reset. Es lo que yo llamo a New Deal. Necesitamos un New Deal en el que las autoridades de protección de datos sean más constructivas y más flexibles, se abracen mejor a los desarrollos tecnológicos, y al mismo tiempo las empresas y las administraciones públicas comprendan que tienen que hacer más inversiones y más serias en lo que es el manejo sostenible y homocéntrico, digamos, de los datos personales, ¿no? Porque la mayoría de los actores a día de hoy lo que van buscando es un abogado o un DPO que, que nos dejen tranquilos, y no están verdaderamente reflexionando en la sostenibilidad de los modelos de negocio o lo que están haciendo. Entonces hay que hacer el reset entre todos. Y este reglamento de inteligencia artificial es una oportunidad de oro para hacerlo. Si no lo hacemos, es lo que llamo yo el coste de la no Europa. Si no lo hacemos, esto va a tener un coste muy grande, porque vamos a tener costes de oportunidades perdidas, de abogados, de DPOs, una maquinaria ahí enorme trabajando, que al final se convierte más en un obstáculo que en un valor añadido para lo que se quiere conseguir. Claro, esto alguien lo puede interpretar como, bueno, es que Leonardo no cree en esto de la protección de datos. No, todo lo contrario. Precisamente porque creo tanto y llevo toda mi vida dedicada a la protección de datos, pienso que ha llegado la hora de que mm, aprendamos de los errores que se han cometido y ayudemos al desarrollo de la tecnología de una manera un poquito más constructiva. Leonardo, esto es un gran broche. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad que me das de compartir así informalmente mis reflexiones. Gracias. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter, puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.